Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso bien interesante. Cómo un hospital está usando la ciencia de datos para sanar sus propias operaciones. Y esta cita, la verdad, resume perfectamente lo que está en juego aquí. Porque, ojo, no hablamos solo de números o de eficiencia, hablamos de la saturación de las salas de urgencias, de procedimientos que se retrasan y del agotamiento del personal médico. Es un tema humano al final del día. Así que bueno, vamos a desglosarlo. Para entender bien cómo lo lograron, vamos a seguir paso a paso el trabajo de un equipo de ciencia de datos. Veremos su camino completo. Primero, cómo identificaron la crisis. Segundo, cómo buscaron pistas en los datos que ya tenían. Tercero, cómo construyeron un modelo para predecir el futuro. Cuarto, el paso crucial de la idea a la acción. Y por último, algo fundamental, el chequeo ético para que la solución sea responsable. Ok, empecemos por el principio. ¿Cuál era exactamente el problema que tenía este hospital? Bueno, en realidad no era uno, sino dos desafíos que estaban totalmente conectados. El primero es lo que se llama flujo de pacientes. A ver, para que nos hagamos una idea, imaginen que el hospital es como una ciudad y los pacientes son los autos. Si la gestión del tráfico es mala, ¿qué pasa? Pues eso, embotellamientos, esperas larguísimas y al final un caos total en todo el sistema. Eso mismo estaba pasando dentro del hospital. Y el segundo problema es la readmisión en 30 días. Esto es, cuando un paciente que ya fue dado de alta tiene que volver al hospital de forma no planificada en menos de un mes. Este es un indicador clave, una verdadera señal de alerta. Una tasa alta de readmisiones te está diciendo a gritos que algo no funciona bien. O el paciente no estaba listo para irse, o el cuidado que se le da después del alta simplemente no es suficiente. Entonces, aquí lo tenemos. El hospital se enfrentaba a un doble rompecabezas. Por un lado, el problema del flujo, cómo hacer que los pacientes se muevan de forma eficiente y sin demoras dentro del hospital. Y por otro lado, el problema del regreso, cómo asegurar que, una vez que salen, se mantengan sanos y no tengan que volver corriendo. Dos caras de la misma moneda. Bien, con el problema ya claro, vamos a la segunda parte. ¿Cómo empezó el equipo a buscar respuestas? Pues se pusieron el sombrero de detectives de datos. Lo primero que hicieron fue analizar el tesoro que ya tenían. Los datos. Estamos hablando de años de registros de pacientes, totalmente anónimos, por supuesto. Ahí estaba todo. Cuándo ingresaban, cuándo salían, cuánto tiempo se quedaban, si los movían de urgencias a cuidados intensivos, todo. Y aquí viene lo interesante. La clave no estaba en salir a buscar información nueva. No, estaba en aprender a leer las pistas que ya estaban escondidas en esos datos. Y ahora sí, llegamos a la parte, diría yo, más fascinante. ¿Cómo transformaron todo ese mar de datos en algo que pudiera literalmente anticipar el futuro? Construir un modelo predictivo no es magia. Es un proceso muy metódico. Primero exploraron los datos para encontrar patrones. Después hicieron ingeniería de características, que es básicamente crear nueva información útil. Luego seleccionaron los algoritmos correctos para el trabajo. Y finalmente, la etapa de evaluación, súper rigurosa para asegurarse de que el modelo fuera preciso y sobre todo justo. Y para atacar los dos problemas que mencionamos, construyeron no uno, sino dos modelos. Uno era un modelo de pronóstico, para predecir cuántos pacientes iban a llegar, y el otro un modelo de clasificación, para identificar qué pacientes tenían más riesgo de volver al hospital, un enfoque doble para un problema doble. Y fíjense en esto porque aquí es donde los datos empezaron a hablar. El modelo encontró cuáles eran las señales de alerta más claras para predecir si un paciente podría regresar. Lo primero, la duración de su estancia. A más tiempo en el hospital, más riesgo. Segundo, el número de comorbilidades. Y tercero, haber visitado urgencias varias veces antes. La verdad tiene toda la lógica. Pero ahora, con esta información, el hospital ya no actúa a ciegas. Ahora puede enfocar su ayuda en quienes de verdad la necesitan. Pero claro, un modelo predictivo guardado en una computadora no sirve de mucho. Lo importante es llevarlo a la práctica. Así que, ¿cómo pasaron de estos hallazgos a mejoras reales en el día a día del hospital? Pues lo hicieron entregando herramientas muy concretas. No fue solo un informe lleno de gráficos. Crearon un plan de acción. Por ejemplo, recomendaciones para redistribuir al personal en las horas pico. Y lo más potente, un tablero predictivo. Imagínense esto. Un doctor está por dar de alta a un paciente y en su pantalla salta una alerta. Ojo, este paciente tiene un alto riesgo de volver. Eso es transformar los datos en una acción que puede mejorar la calidad del cuidado. Y llegamos al último punto, que es quizás el más importante. Usar inteligencia artificial en la salud es algo muy delicado. Conlleva una responsabilidad gigantesca. El equipo sabía que su solución no solo tenía que ser efectiva, sino también ética y confiable.
Y esto es absolutamente fundamental. Para que los médicos confíen en una herramienta así, tiene que ser transparente. El equipo se aseguró de varias cosas. Primero, la privacidad del paciente. Segundo, que el modelo fuera justo. Y tercero, la transparencia. Que los doctores pudieran entender por qué el modelo daba una alerta. Al final, se trata de priorizar siempre el bienestar del paciente y del personal. Este caso nos muestra el potencial increíble que tiene la ciencia de datos para mejorar la medicina. Pero también nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy importante ahora que estas tecnologías son cada vez más comunes.